esto? No sé. Entonces, en la clase de hoy día vamos a seguir avanzando con el tema de la enferradura. En la clase anterior vimos cosas relacionadas con las fundaciones. Y ahora la idea es empezar a ver lo que pasa en los elementos verticales, en lo que está de los sobrecimientos hacia arriba. Que básicamente van a ser los pilares, los muros y algunos elementos intermedios que son los machones. Y en algún caso, cuando los pilares son de secciones mayores, se denominan como columnas. Entonces, el primer paso para analizar lo que dice el proyecto de estructura respecto a los elementos de hormigón armado, cuando son los elementos verticales, el primer paso es identificarlos en las plantas. Igual como hay plantas de fundaciones que veíamos la vez anterior, que son las únicas de estructura que se miran hacia abajo, también hay plantas de estructuras, que están una por cada piso, por cada nivel del proyecto. Entonces, en estas plantas de estructura nosotros vamos a identificar la posición primero en la que están los distintos elementos verticales. Analizando el plano, tendremos que empezar a entender qué elementos verticales hay de hormigón armado. En el caso de este ejemplo, que está aquí en la figura, hay elementos de hormigón armado como pilares, hay algunos muros, y también están marcados otros muros que son de albañilería, que se marcan en el plano de estructura, a pesar de que la albañilería no forma parte de la estructura de hormigón armado. También identifican qué elementos, como están cortados por la planta, y los identifica con un achurado, en el caso del ejemplo. Entonces, con eso ya podemos tener la primera idea de dónde están los pilares, cuáles son muros de hormigón y cuáles son muros de albañilería. En el caso de los pilares, la mayor parte de los planos de estructura coloca una simbología en que identifica los pilares que son iguales entre sí, colocándole el mismo número. Por ejemplo, dice aquí en este párrafo que los pilares se designan en este plano con una letra P y un número. Y dice que como ejemplo, en el eje 1, ¿no es cierto? En este eje, en el eje 1, vamos a tener un pilar P15, un pilar P16 y un pilar P2. Eso tiene que ver, ese número ayuda cuando hay varios pilares iguales. Por ejemplo, en algunas otras partes del plano también hay pilares P2. Aquí hay otro. Y hay que barrer el plano para buscar cuántos pilares P2 hay. Aquí hay otro. Eso significa que ese pilar P2 es igual que el pilar P2 que está acá y igual que el que está allá, el tipo 2. Y esos vienen con un detalle de enfierradura y de las dimensiones del elemento de hormigón. En estas plantas están las cotas generales que permiten ubicar los elementos dentro de la planta. Siempre los planos de estructura se apoyan en los ejes. En este caso hay ejes verticales y ejes horizontales.
que ayudan tanto para ubicar los elementos dentro del plano, como también se usan después para trazar. Cuando queremos replantear y construir este proyecto, empezamos a colocar los ejes primero, y a partir de esos ejes se miden las distintas cotas que indica el plano. En el caso de los pilares y los muros de hormigón armado, hay unos puntitos que representan la enferradura vertical, pero es solamente esquemático. Hay que ir a ver los detalles para verificar qué tipo de fierros verticales tiene cada pilar, por ejemplo, por un tema de escala. A esta escala ya no se puede detallar qué enferradura hay dentro del pilar. Entonces las plantas de estructura se complementan con los detalles de pilares o de muros. Aquí hay una nota aquí en medio que dice que cuando ya nosotros en una etapa posterior queremos cubicar los elementos, nosotros en los elementos de hormigón armado tenemos que cubicar los metros cúbicos de hormigón, los kilos de enferradura y los metros cuadrados de moldaje. En el caso de los pilares, cuando nosotros vamos a cubicar, nosotros contamos cuántos pilares de cada uno hay, cuántos pilares P2, después calculamos el hormigón que entra en un pilar y lo multiplicamos por el número de pilares. Igual para la enferradura. Entonces, para analizar los pilares nos basta con saber el número del tipo de pilar y después tenemos que ir a buscar el detalle para ver las dimensiones finas. En cambio, con los muros de hormigón armado, vamos a buscar aquí algún muro. Aquí en este tramo se forma un pequeño muro que tiene simbología de pilar, sí, pero no hay ningún muro, son todos pilares. Aquí podría haber este pilar P15 es tan largo que podría ser un tramo de muro, ¿cierto? Si un muro completo de esto fuera de hormigón armado, tendría otro dibujo y tendría dibujados los puntitos de la enferradura vertical. Pero eso no está en escala, así que no se pueden contar desde ahí. Para entender cómo es el muro de hormigón armado hacia arriba, tenemos que ver el detalle de la simbología de la enferradura. Y eso normalmente no se muestra en las plantas, sino que se muestra en un plano de elevación del eje donde está el muro. Y ahí vemos cómo son los fierros verticales y las alturas que tienen esos fierros. Entonces, para entender los pilares, si volvemos aquí al texto, donde está este párrafo, los pilares se asocian a cortes transversales tipo. En esos cortes se indica la dimensión del hormigón del pilar y un esquema de la enferradura con los detalles del diámetro y del tipo de acero que corresponde a cada elemento de enferradura. Acá hay un ejemplo de eso. No son los mismos que están en la planta, pero es un ejemplo de cómo se muestran los detalles de pilares, por ejemplo. Aquí hay un detalle de un pilar P2, por ejemplo, para analizar cualquiera de los que están aquí, que indica, en este detalle se dibuja una escala mayor que la planta, o sea, está más ampliado. Normalmente estos detalles son 1:20. Y las plantas normalmente son 1:50. Entonces nosotros complementamos la planta, buscamos el pilar P2 en los detalles, y en el detalle ya podemos analizar los datos necesarios, ya sea para construir o para ubicar. En este caso están las dimensiones del hormigón terminado. Este pilar 2 es de 15 por 25. Y aquí está la enferradura con un poco de más ampliada para poder colocar esta escritura. Identifican la enferradura. Por ejemplo, dice que la enferradura principal del pilar, la enferradura principal normalmente
son los que están en el perímetro del pilar, en los bordes, que serían los de mayor diámetro. Estos dos de aquí al medio, una armadura secundaria. Y está el estribo. Eso es lo que conforma la enferradura. Son dos barras, perdón, de 12 milímetros de diámetro, colocadas aquí arriba, dos barras de 8 aquí en el centro, dos barras de 12 aquí abajo, y el hilo de estribos. Y aquí al lado hay un detalle del estribo, de cómo se dobla y de los largos parciales. Dice que es un estribo de 8 milímetros de diámetro, colocados cada 20 centímetros, y el largo total de la barra son 74 centímetros, 0,74 metros, que correspondería a la suma de 21 por aquí, 21 por allá, 11, 11 y los dos ganchos. Vamos a ver un poco más adelante que este detalle está con la norma antigua. Ahora estos ganchos, por las normas nuevas, que son nuevas, salieron después del terremoto del 2010, el largo mínimo de estos ganchos es 7,5 centímetros. Ya no son de 5 como se hacían antes del cambio de norma. Entonces este detalle en ferradura permite doblar, cortar y fabricar los estribos. Entonces, este corte transversal del pilar nos muestra la enferradura que hay adentro, pero tenemos que complementarlo, que aquí nosotros podemos sumar los fierros de 12, por ejemplo. Decimos que hay dos aquí arriba, dos aquí abajo, hay 4 fierros de 12. Pero para poder cubicar necesitamos calcular también el largo de ese fierro, y el largo es vertical, no aparece en este corte transversal. Por lo tanto, tenemos que ir a complementar esa información con una vista que esté en elevación, por ejemplo. Que en el caso de este ejemplo, acá al lado tengo puesta una figura de cómo se vería un pilar visto en elevación. Y ahí yo puedo calcular el largo que tienen estas barras, las barras verticales, por ejemplo. Este pilar tiene algunas cosas especiales, por ejemplo, aquí está de una sección en el primer piso y en el segundo piso se achica. Ahí hay un cambio de tamaño de la enferradura y hay unos estribos variables. Y después cambian a estribos más chicos hacia arriba. Los dos son ejemplos distintos, para que no se confundan. Este está tomado con la planta que vimos antes. Pero básicamente es para contarles eso. Nosotros sacamos de acá la cantidad de fierro y después tenemos que analizar en el detalle de elevación cuánto tiene de largo la barra, hasta llegar al final del pilar. Y eso es lo que se resume en el cuadrito que está aquí en otro color, que dice que estos ejemplos, a partir de los cortes tipo y la elevación, se puede obtener la información necesaria para fabricar la enferradura y también para cubicarla. A medida que avancemos con la materia, vamos a analizar qué pasa con estos dobleces, que son los ganchos de las barras que se producen, por ejemplo, aquí abajo, donde se empotra la enferradura vertical con la fundación. Ese largo también está establecido en las normas. Hay un largo mínimo para ese doblez, que permite que esta barra quede bien empotrada en este hormigón. Lo otro es que estos estribos también pasan acá hacia abajo. Aquí hay una isométrica. Esta isométrica ya la habíamos visto en la clase anterior cuando hablábamos de la enferradura de las fundaciones. Aquí está cortado, es una imagen hecha en computador, no es un plano. Es solamente para explicar un poco, para ver mejor la enferradura en 3 dimensiones. Entonces, como ahora estamos hablando de los pilares, de la enferradura de los pilares, la clase anterior nosotros hablamos de esto, de la enferradura de las fundaciones y sobrecimientos, por ejemplo. Y en esta unión de dos sobrecimientos
también coincide con la ubicación de un pilar. Por lo tanto, la enferradura del pilar, como se ve en esta figura, la enferradura pasa completa hasta llegar a la parte de abajo de la fundación, y ahí tiene estos dobleces, esos ganchos, que hacen que la enferradura del pilar esté conectada y empotrada dentro de la fundación. Siempre los elementos verticales de hormigón, la enferradura pasa hasta llegar a la parte de abajo de la fundación. Entonces, la secuencia de construcción es primero colocar la malla de la fundación, después se coloca el pilar entero, armado, se aploma, se coloca en los ejes que correspondan, que esa es tarea del trazador, marcar los ejes. Se coloca la enferradura del pilar, se sujeta con tensores provisorios a distintas posiciones para que no se desaplome, y después se arman estos sobrecimientos. Y si ustedes se fijan, la enferradura de los sobrecimientos pasa por dentro de la enferradura de los pilares. Y ahí hay una vista un poco más ampliada que muestra que puede llegar a ser compleja esa solución en obra. Eh, para que todo ese elemento estructural funcione bien, tiene que cumplirse una serie de condiciones que vamos a ir analizando de a poco ahora. No, esa es la forma en que se muestran los pilares de hormigón armado en los planos, tanto en la planta como en los detalles de pilares tipo que son como este. Ahora, hay ciertos casos típicos de enferradura de pilares, dependiendo del tamaño del pilar y del diseño que haga el calculista. Vamos a tener pilares de distintos tipos o distintas cantidades de enferradura. Entonces, aquí les voy a mandar por PDF, por correo, un texto, que este que dice aquí, que se llama Manual de Detallamiento de Elementos de Hormigón Armado, que es del Instituto Chileno del Cemento y el Hormigón, que se actualizó el año pasado, y está hecho de acuerdo a la normativa nueva de estructura, las normas de cálculo estructural que usan los ingenieros para calcular, se actualizaron el año 2010. Ahí fue el último cambio de norma. Incorporaron varias cosas que se detectaron que fallaron en el terremoto del 2010, No, me pillaste. se corrigieron en la norma. Entonces, este manual es súper bueno porque es un manual que está lleno de detalles Estoy jugando lo hijo. de enferradura para distintas situaciones. Entonces, aquí tenemos una imagen de la columna de un pilar con 4 barras, que es como lo típico, que son los pilares de las viviendas, por ejemplo, de las construcciones más livianas, y así va aumentando a distinto número de barras verticales. Acuérdense, cuando hablábamos de la definición de las barras, nosotros decíamos que habían unas barras, una enferradura que era la principal Eso. y otra enferradura que era secundaria. Además estaban los estribos y las trabas, y otras enferraduras que no se dan en los pilares, que son de montaje. Entonces, cuando nosotros vamos aumentando el número de barras principales, los estribos, que cumplen una función muy importante, también cambian de forma. La configuración más sencilla es cuando tenemos 4 barras y estribos cerrados. En este caso no se necesita tener tapas. ¿Para qué son los estribos? Para resistir esfuerzos de corte que se puedan producir dentro del pilar. Y en caso de sismos, también, como las barras de los pilares están comprimidas, normalmente, los pilares normalmente trabajan a compresión, a pesar de que están dentro del hormigón, cuando hay un terremoto, por ejemplo, estas barras tienden
a desviarse y pueden llegar a romper el hormigón y producir una falla estructural. Entonces los estribos también evitan eso, evitan que estas barras se deformen en caso de un sismo fuerte. Por eso cuando pasamos de 4, por ejemplo, a 6 barras, que es el caso que está aquí al lado, aquí ya el estribo no es un estribo simple, sino que tiene que ser un estribo, puede ser un estribo simple más una traba, que es la que está puesta acá. Entonces aquí la descripción dice que en esta columna son 6 barras verticales con un estribo y una traba en cada separación de estribo. O sea, aquí el estribo ya no es un rectángulo, sino que necesita esa traba. Aquí hay un detalle un poco más grande que lo que indica que también está en la norma, en la nueva norma estructural que tenemos nosotros, que dice que en el caso de estos pilares, cuando tengan 6 barras, si la separación entre esta barra y esa es menor de 15 centímetros, no se necesita colocar la traba ahí. Pero si esta separación es igual o mayor que 15, estoy obligado a ponerle una traba, además del estribo. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Las trabas son esta enferradura que es una especie de un estribo abierto. La que le da el doblez. ¿Mm? La que da el doblez. Claro, esa. Sí, 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 sí se entiende. Entonces, por ejemplo, si este pilar fuera de 20 centímetros de ancho y tuviera 6 barras aquí adentro, no necesita la traba, porque la separación sería menor que 15 centímetros. ¿No es cierto? Si la separación que queda ahí es mayor que 15, hay que colocar la traba. ¿Para qué? Para que en caso de un sismo, este estribo no se reviente hacia afuera. Se puede reventar porque cuando estas barras verticales reciben mucho esfuerzo de compresión, tienden a Sí. panearse, a deformarse. Entonces, Profe, sí, usted dime. dijo que si es menor a 15 y dijo recién de 20 es mayor, pues entonces necesita una traba al medio igual, No, no, mira. aunque sea un tramo más corto. No, sí, esta distancia es la separación entre las dos barras verticales. Ah, ya, 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 ya. Si el pilar completo tuviera 20 de ancho, aquí Ya, cada una de estas separaciones sería menor que 10, pues. ya, Ahí el A sería 9 o 8 centímetros. Ahí no, ya, no ya, ya, necesitáis la traba. ya, profe. Normalmente en las casas los pilares más grandecitos son de 40 centímetros, ponte. De 15 por 40 de ancho. Si esta separación que te queda aquí adentro es mayor que 15 centímetros, la norma dice que aquí tiene que ir una traba además del estribo. Y eso se aplica a medida que van aumentando los números de barras. Nosotros pasando a otro tipo de estructura más pesada dentro de los edificios o de las casas de varios pisos, empiezan a aparecer columnas con más cantidad de barra vertical. Entonces, esta es la forma en que se arman para cumplir las normativas, distintas combinaciones. En este libro que les digo, que se llama Manual de Detallamiento, hay un montón de soluciones típicas. Aquí yo le coloqué algunas nuevas. Esta columna, por ejemplo, tiene 3, 6, tiene 8 barras verticales, que son las rojas. Entonces la norma dice que para 8 barras verticales necesito 2 estribos sin traba. Y voy haciendo una combinación. Aquí está un corte transversal que muestra todo, cómo queda armado, que en el fondo es la suma de un estribo rectangular más un estribo con forma de rombo. Se colocan los dos juntos. En esta figura están pintados de verde los que son rombos y de azul los que son rectangulares. Y eso hace que todas las barras queden bien sujetas
y no sufran daños por pandeo que puedan romper el hormigón. Ahora, aquí es una nota parecida a la anterior, la que dice acá, que si esta distancia entre la enferradura de la esquina y la enferradura del medio es menor a 15 centímetros, no necesita llevar trabas. Si fuera mayor, además aparecería una traba aquí en el medio. Que es este caso. Columna con 8 barras, caso 2. Ahora, hay distintas configuraciones. Aquí hay dos soluciones distintas para la misma columna. Esta puede ser una, que es el caso 1, y acá también indica que se puede armar de esta otra forma, que podría ser más fácil, que no hay que hacer este estribo con forma de rombo, que también se acepta que se haga con un estribo rectangular y una traba aquí al medio. Y así se va poniendo, a medida que va aumentando el número de barras, van aumentando el número de estribos y de barras, y de trabas, perdón. Y se van combinando como recomiendan las figuras que están acá. Ahora normalmente cuando ya estamos hablando de columnas de este tipo, que son de 10 barras, hay más grandes, no quise seguir colocando porque se van a producir más que nada en los edificios, ¿cierto? En los edificios nos vamos a encontrar con columnas de este tamaño, con esa cantidad de enferradura. Para una obra de ese tipo, que es un edificio ya grande, deberían haber planos de cálculo hechos para ese proyecto que indiquen todos estos detalles, ¿ya? O sea, no es necesario memorizárselo, porque uno los va a tener en el plano de estructura de ese edificio. Pero es bueno empezar a ver la forma en que se pueden solucionar estos puntos en caso de que haya un pilar que no venga detallado, por ejemplo, en los planos. Entonces ahí nosotros tenemos que recurrir a la norma o a estos manuales que sirven de ayuda, que están hechos en base a las normas. Ahora, ¿Y eso hace soportar más la carga, profe? sí, hace que el pilar sea más seguro. Y no se doble. Claro, que los pilares están hechos para resistir básicamente compresiones. Y eso lo resiste el hormigón, más que nada, y las barras verticales. Ahora, cuando Ya. el pilar está muy comprimido, cuando es mucha la compresión, la carga que transmiten estos elementos de acero verticales tiende a que este acero se doble, se pandee, como que se guatee, digamos. Si tú apretáis una barra de acero, la comprimes de las dos puntas, la barra va a tratar de doblarse. Eso pasa en el hormigón también en el caso de un terremoto, por ejemplo. ¿Podrían estas barras de acero doblarse producto de la carga, aunque estén adentro del hormigón? Entonces estos estribos ayudan a mantener las barras en esa geometría, que no se deformen. Porque si se deforman un poquito nomás, fracturan al tiro el hormigón que está afuera, del recubrimiento para afuera. Y ahí empieza a dañarse la estructura. Entonces, estos estribos también cumplen esa función. No es solamente para poder armar las barras verticales y mantenerlas juntitas, sino que también tienen una función estructural que es bien importante. Y vamos a ver más adelante que es importante la forma de doblar los estribos y de hacer estos ganchos. Esos ganchitos tienen un ángulo y un largo. Bueno, el largo son 75 milímetros como mínimo, y de ahí va cambiando de acuerdo al diámetro de la traba o del estribo. Entonces, después, dependiendo de cómo funciona la estructura, hay distintos tipos de esfuerzo. Para el funcionamiento normal del pilar, las barras más importantes son las verticales.
Pero ya cuando el edificio está en un sismo, en que el edificio se mueve en distintas direcciones, dentro de los pilares ya no es una compresión eh, uniforme, sino que se producen otros esfuerzos producto de los sismos. Y estos estrios hacen que las enferraduras mantengan la misma posición una respecto a la otra, mantienen la forma. Y eso protege al hormigón. Además de que ayuda a otras cosas dentro de la colocación de la enferradura, que no se deformen cuando uno lo está llenando, por ejemplo, que también se deforman las enferraduras por el empuje del hormigón fresco, pero eso es menos importante que lo estructural. Entonces es importante respetar, por ejemplo, la separación entre los estribos. Eso es súper importante y viene indicado en los planos también. Ya, veamos qué otra cosa tenemos en los pilares. Me devolví a esta figura para mostrar las cosas que pueden pasar en la enferradura. En la enferradura vertical, acuérdense que esto está visto en elevación, la estamos viendo de lado. Las barras verticales siempre tienen una pata aquí abajo. Y en la parte de arriba, donde termina el pilar, que acá no está dibujado, también tienen una pata. Esas patas ayudan a que las uniones queden bien rígidas y que las barras de acero queden bien empotradas en el hormigón. Entonces ese es otro punto importante. Ya vimos que primero tenemos que saber los diámetros. ¿Cuántas barras de cada diámetro hay? Después tenemos que ver el largo de las barras verticales, que eso lo sacamos de los planos de elevaciones. Eh, entonces, todos estos ejemplos que están acá son para ver cómo se colocan los estribos. Y también tenemos que estar viendo otros detalles dentro de los pilares, que son los remates en el extremo superior, por ejemplo, de la enferradura vertical. Acá hay un ejemplo de qué pasa con la enferradura de un pilar cuando llega a la parte de arriba y se encuentra, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que está puesto aquí, hay dos vigas que se cruzan en la parte superior del pilar. Los dos monos que están aquí en esta lámina, en la parte de arriba, son imágenes que están hechas para explicar el tema, ¿no? En los planos se ve cómo está puesto en la parte de abajo. Así es como se ven los planos. Esta es una imagen tridimensional para entender un poco más cómo se cruzan los elementos. Entonces, como les decía, en este ejemplo hay dos vigas que se cruzan aquí arriba, que están en la cabeza del pilar. Entonces, ahí en la parte de arriba de la enferradura del pilar también se produce un doblez, ¿cierto? Hay un gancho que está doblado a 90 grados. Entonces, cada una de las barras verticales de la enferradura principal tiene que estar doblada arriba, porque eso asegura que quede empotrado completamente el fierro vertical con los fierros horizontales que pasan y que son parte de las vigas. ¿Ya? Entonces, en la parte de arriba va un doblez en los pilares. Cuando son columnas de este tipo, los dobleces se pueden colocar así en diagonal. ¿Ya? No es necesario colocarlo siguiendo la forma del pilar, por ejemplo, porque producen mucha concentración de fierro aquí que impiden que pase el hormigón. Entonces se colocan así medio diagonal. Esto está visto desde un corte que pasa por aquí arriba. Se ven las dos vigas. Esta es la enferradura vertical que estamos viendo el doblez. Ese doblez que está ahí en rojo, pero visto de arriba, se colocan así como una X para que ocupen menos espacio y permita entrar al hormigón. Y aquí está visto de lado. Ahora después, cuando uno ve más en detalle los planos, aparecen los largos de las patitas. Aquí sale un largo que son 12 veces el diámetro de la barra, que debería ser el largo de esa pata, de cada una de las patas.
Entonces, si no estuviera detallado el largo de la enferradura en la elevación, esos datos chicos que están en los planos nos permiten saber el largo de la pata. Son 12 veces esta letra D con una B larga, significa 12 veces el diámetro de la barra. Si esta barra, por ejemplo, fuera de 10 milímetros, el gancho debería medir 10 por 12, 120 milímetros como mínimo. Ahora la norma también dice que se cumple ese 12 veces el diámetro siempre que sea mayor a 20 centímetros. Bueno, ahí hay varias cosas que detallan la norma. Entonces, si yo quiero sacar el largo de la enferradura vertical, yo tengo que considerar la pata que está abajo en la fundación, esa pata, la altura del pilar, la altura de la fundación, la altura del pilar, y cuando ya llegue arriba, tengo que sumarle el largo del último gancho. Ahí tengo el largo total de la barra. Entonces, esas patitas son importantes y también son importantes los empalmes. Ahí vamos a ver más adelante el tema de los empalmes. Y aquí hay después detalles de armado. Por ejemplo, aquí dice que las patitas, los ganchos que se hacen en la parte de arriba del pilar, van por debajo de la enferradura de la viga. ¿Ya? Estos ganchos que están aquí pintados de la barra de color rojo, van por debajo de la enferradura de las vigas que pasan por ahí. Eso ya son detalles del armado que hacen los enferradores. Cuál fierro va por arriba, cuál fierro va por abajo. Entonces, esto es un detalle de una columna con 4 barras verticales que se encuentra con 2 vigas. Para simplificar el dibujo, no están dibujados todos los estribos. Aquí ya están dibujados todos. Pero también vimos que pasa algo parecido cuando son más barras. Por ejemplo, aquí hay un detalle de cómo se deberían ordenar la enferradura cuando una columna que tiene 16 barras verticales y se encuentra con 2 vigas. Entonces, este ejemplo es solamente para ir viendo cómo aumenta la densidad de la enferradura en estos puntos que son encuentros de elementos. ¿Y por qué es importante ese tema? Como ya habíamos hablado en otros ramos, que cuando nosotros colocamos el hormigón, hay dificultades para pasar el hormigón por estos espacios, por toda la enferradura que llevan dentro. Si vemos la perspectiva, ahí vemos que es súper poco el espacio disponible, pensando en que el pilar se llena por arriba, ¿cierto? Cuando está toda la enferradura puesta, nosotros llenamos el pilar desde arriba. Entonces, ese hormigón tiene que ser lo suficientemente fluido para que pase por los espacios entre la enferradura y no se disgregue, para que pase con buena forma, ¿cierto? Entonces es importante el tema del orden de la enferradura cuando se hace el montaje, para evitar problemas después cuando le agregamos el hormigón. Y por eso también cuando pasa este caso, este tipo de estructura, a pesar de que las columnas son bien grandes para tener 16 barras, no sé, sería de 80 centímetros por 80 centímetros, estos espacios igual pueden llegar a hacerse chicos. Y ahí uno empieza a ocupar hormigón con gravilla, ojalá con un cono súper alto para que pase bien por entre medio de esta enferradura. Y hay que introducir los vibradores de inmersión por estos espacios. Ya, ¿qué otra cosa especial puede pasar con los pilares? Por ejemplo, cuando los pilares pasan de un piso al otro, sobre todo en los edificios, los pilares de los primeros pisos pueden estar diseñados más grandes
no sé, de 80 por 80 centímetros, pero a medida que van subiendo ya no necesitan ser tan grandes porque tienen menos piso de arriba. Entonces se da mucho que los pilares de los primeros pisos, por ejemplo, sean más grandes que los que están de ahí hacia arriba. Eso es lo que muestra este detalle. Vamos a mirarlo aquí en la elevación, que está un poquito más claro. Está visto aquí de lado. Hay un pilar grandote aquí abajo que llega a una losa, y del nivel de losa hacia arriba el pilar se achica. Ya, entonces aquí abajo hay un pilar de una dimensión de hormigón armado que desde este piso hacia arriba se vuelve un pilar más chico de hormigón armado. La condición que tiene que tener el hormigón armado es que es una estructura que tiene que ser monolítica. Eso quiere decir que aunque el pilar de abajo sea más grande que el de arriba, el hormigón que forma todo el conjunto, lo que uno busca es que sea un material monolítico, que sea todo, esté todo conectado. Lo mismo pasa para la enferradura. La enferradura tiene que estar conectada y la enferradura vertical tiene que transmitir la carga de una manera continua. Entonces yo tengo que asegurarme que la enferradura que está aquí arriba, que es un pilar más chico, penetre dentro del hormigón que está abajo para que funcione como un solo conjunto, como si fuera un puro elemento. Y ahí es necesario que la enferradura vertical tenga un largo mínimo que asegure que cuando este pilar de arriba se mueva por un sismo o por cualquier cosa que le pase, el acero esté lo suficientemente empotrado en el hormigón para que esté firmemente adherido, para que la estructura aguante. Esos largos también están en las normas, los largos mínimos de empotramiento, que sería ese, aquí está representado con una letra L y una D minúscula, que es un largo de empotramiento mínimo, que está medido de la parte de arriba de la losa hasta la punta del fierro. O sea, este fierro que está arriba tiene que meterse dentro de la enfierradura del pilar que está abajo. Si este pilar de arriba tiene estribos, la enfierradura que penetra aquí vertical también tiene que tener los estribos puestos. En caso de un terremoto, aunque parezca increíble, es tanto la carga que pueden llegar a tomar estas uniones de elementos, unión de viga con pilar, por ejemplo, o de losa, viga y pilar, que si no están puestos estos estribos chicos, el hormigón puede llegar a reventarse, producto que el acero se deforma. Entonces, estos detalles son súper importantes porque muchas veces en las obras, eh, los que revisan la enferradura no tienen conocimiento teórico de cómo funciona la estructura. Y de repente es tan complicado meter el estribo aquí adentro, de este pilar que ya está armado del piso de abajo. Imagínense ustedes que tienen que meter aquí. Lo normal es que si pensamos en esta columna grande, cuando se construye el piso de abajo, se coloca la enferradura completa de este estribo, de este pilar, perdón, incluyendo todos esos estribos, más las trabas que veíamos que podía tener. Y después yo empiezo a construir la losa y después empiezo a construir el pilar que va hacia arriba. Entonces, cuando uno arma el pilar de abajo, es difícil para los enferradores meter el estribo chico, ese estribo que está aquí, también está metido acá, aquí está dibujado incluso, en las 4 o 6 barras que se meten adentro. Entonces, como eso es difícil de hacer en obra, hay muchas veces que ese estribo no se coloca. O en vez del estribo y traba que corresponda, le colocan cualquier amarra que no cumple la función. Entonces eso puede llegar a provocar una falla en la estructura que no se nota y que puede que no se note hasta que haya un terremoto. Entonces, estas cosas, estos temas
de entender por qué van los estribos y en qué lugares van, y que estos largos también son importantes respetarlos, los largos de empotramiento, eh, hacen que la calidad de la construcción sea buena. Aquí en la isométrica está dibujado la enferradura del pilar que está abajo, y aquí está la enferradura del pilar que está desde la losa hacia arriba. Y aquí está lo mismo, pero visto desde arriba, en un detalle. Entonces aquí también se ve que son hartos fierritos que hay que combinar, que pasa los fierros de la losa y se cruzan con los fierros del pilar, y además están los fierros que continúan hacia arriba para el pilar más chico que hay de la losa hacia arriba. Entonces ese es otro caso típico en los pilares, que es cuando se producen estas uniones, que son columnas con cambio de sección. O sea, una columna que venía grande y de un piso hacia arriba se vuelve un pilar más chico. La enferradura tiene que ser continua. ¿Cómo logramos la continuidad? La enferradura de arriba tiene que entrar dentro del pilar de abajo. Entonces, como es lógico, esta enferradura tiene que estar puesta antes de hormigonar el pilar y la losa. O estar puesto el arranque. O sea, este largo estar puesto antes que se hormigone el pilar y tener un tramo hacia arriba que permita conectarse después con la enferradura del otro pilar. Aquí vamos a volver a un ejemplo más sencillo para no marearse tanto con mucha enferradura. Este es un ejemplo típico de un pilar de hormigón armado que confina una estructura, un muro de albañilería, por ejemplo. Entonces vamos a usar este ejemplo para mostrar algunas cosas que pasan en los pilares. En este ejemplo hay un esquema de la enferradura, tampoco un plano, no es como lo muestran los planos, es un esquema nomás, pero permite visualizar mejor lo que estamos conversando. Entonces este pilar se supone que lo que hace es confinar la albañilería, unido a que aquí arriba hay otro elemento que son las cadenas, que aquí no está dibujado, ¿cierto? Que son elementos horizontales que la confinan por arriba. Entonces dentro de eso, para analizar este pilar, aquí tenemos las 4 barras verticales, con su respectivo doblez abajo. Están indicados los estribos. Y aquí es lo bueno de esta figura es que permite observar que las barras verticales siempre penetran hasta la parte de abajo de la fundación. Atraviesan esos sobrecimientos y deberían llegar hasta la parte de abajo de la fundación, con un recubrimiento mínimo de 7,5 para evitar que se oxide producto de la humedad que puede haber aquí abajo. Entonces, hay veces en que las casas, por ejemplo, no tienen planos de estructura. Entonces nosotros tenemos un corte que nos va a indicar la altura del muro de albañilería, vamos a tener la altura del sobrecimiento y la altura de la fundación. Y a lo mejor no va a tener detalle de enferradura. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo poner esa enferradura vertical. La enferradura vertical, si nosotros tenemos un corte de arquitectura, tenemos que sumar la pata de abajo, más la altura de la fundación, más la altura del sobrecimiento, más la altura de la albañilería, llegar a la parte de arriba de la cadena y agregarle un doblez. Y ahí nosotros podemos sacar el largo de cada una de estas barras verticales. Después tenemos que calcular el número de estribos que entran desde el principio hasta el final del pilar. Tenemos que calcular el número de estribos. Y lo otro que es bueno que muestra esta figura es que no siempre los estribos están a la misma separación a lo largo de todo el pilar.
¿ya? Normalmente para las casas se colocan todas a la misma separación, pero esa separación depende de un número mínimo o máximo, digamos, de separación. Lo normal es que, por ejemplo, en los edificios se nota más, cuando ya la columna es más grande y las cargas son más grandes, en que los planos de estructura marcan la separación entre los estribos. Si nosotros no tenemos plano de estructura, es recomendable que los estribos que están próximos a las zonas donde se cruzan otros elementos, por ejemplo aquí hay un sobrecimiento, se colocan más juntos que los que están en los tramos centrales. ¿Ya? Ahora, para efectos de no complicarnos, normalmente las casas se colocan cada 15 centímetros, aunque podrían ir más separados en algunas zonas. ¿Ya? Pero para evitarse esa complejidad, en una parte colocarlos más cerca y en otros más lejos, prefieren colocarlos todos cada 15, aunque podrían colocarlos aquí al medio, en el tramo central, cada 25 centímetros. ¿Por qué eso? Porque en esta zona, donde se cruzan elementos horizontales con el pilar, hay mayor esfuerzo que en la parte central del pilar. Entonces es necesario que los estribos estén más cerca. Eso es solamente para tener ojo, que no siempre los estribos van a la misma distancia. Cuando no van allá a la misma distancia, va a haber un plano de cálculo que indique que no van a la misma distancia. En el caso de las casas en que no hay detalle de cálculo, uno normalmente coloca los estribos de acuerdo a unas notas que hay en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que establece una enferradura mínima. Eso quiere decir que cuando uno no tiene plano de cálculo, ni ha pasado por un ingeniero, uno le coloca 4 fierros de 12 y estribos de 8 a 15, que es lo que establece la ordenanza, y con eso uno no tiene problema. Está sobredimensionado. Por eso cuando uno construye casas chicas, uno nunca se encuentra con estas situaciones que salen en la figura, que hay algunos estribos que están más cerca que otros, porque en las casas uno coloca todo a 15 centímetros, porque no tiene el respaldo del calculista. Pero si yo voy a hacer una obra más grande de un edificio, tengo que tener ojo con los planos de detalle, porque puede que en algunas zonas los estribos vayan más juntos. Aquí hay un ejemplo de dos cosas, de la posición de la separación de los estribos y de los empalmes. De los empalmes no hemos hablado todavía. Aquí vamos a empezar a hablar de los empalmes. ¿Tienes alguna consulta mientras, antes de pasar al tema de los empalmes? No, profe, todo se entiende re bien. ¿Tú ya has estado en obra? En obra no, pero he trabajado, o sea, trabajado con hormigón y Y fierro. esta. ¿Ah? Y fierro. Sí, cierto, sí. Ya. Pero no en edificio, en casa. Sí. Ya, entonces, cuando ya son estructuras un poco más grandes, los planos de estructura indican todos estos detalles. Por ejemplo, aquí hay una imagen que muestra un poco eso. En este caso, un pilar que puede ser de varios pisos de alto. Y cuando ya estamos hablando de un pilar que atraviesa, ponte, 5 pisos de altura, esos pilares no se arman completos, y quedan muy, muy altos, muy pesados. Entonces se van haciendo por tramos. Cuando yo necesito unir dos enferraduras verticales, por ejemplo, yo tengo que hacer un empalme. O sea, las tengo que cruzar las dos enferraduras. O sea, vamos, no sé si ves el cursor del computador aquí, que se está moviendo. Sí, sí se ve, profe. Sí, sí se ve. Ya, entonces esta barra que está más oscura, que es la de abajo,
¿Mm? Cuando yo voy a hacer el empalme para armar la parte de arriba del pilar, la enferradura que viene arriba, yo tengo que empalmarla, o sea, tengo que ponerla aquí al lado de la otra y que quede empalmada en esa distancia. Ese es el largo del empalme. Así se pueden Y de ahí unir, se amarra. claro, y ahí se amarran. Pero ese largo no es al ojo. Ese largo hay que calcularlo, depende del diámetro del fierro que estoy empalmando. Antes del 2010, la norma decía que eran 40 veces el diámetro. Pero después se dieron cuenta del terremoto, que en un terremoto grande fallaron algunas uniones, así que subieron esa distancia y ahora los largos de empalme son 50 veces el diámetro más 5 centímetros. O sea, si hay una cierta barra, la barra más grande, por ejemplo, si fueran de 10 milímetros de diámetro, el empalme tiene que ser 10 milímetros por 50, ¿sí? Que son 50 centímetros. Entonces aquí se tienen que cruzar las barras, 50 centímetros. ¿Qué otra cosa dicen las normas? Que lo ideal es que los empalmes, si yo tengo que armar 4 empalmes, no estén hechos todos a la misma altura, sino que estén alternados. Los de estas barras estén aquí y los de la otra barra estén aquí arriba. Que no estén todos juntos en la misma altura, porque eso también puede producir una falla. Se puede hacer, de hecho se hace, pero hay que alargar este empalme. Ya no tiene que ser 50 veces el diámetro, sino que hay que multiplicarlo por 1.3. O sea que en vez de 50 va a ser como de 80 centímetros de empalme, cuando están los cuatro juntos. Para que queden todos los empalmes juntos. Sí, se pueden poner todos los empalmes a la misma altura, pero tienen que ser más largos los empalmes. Ya, ya. Cuando están alternados, basta con que sean 50 veces el diámetro del fierro. Pero si están todos juntos, hay que aumentar ese largo. Sería 50 por 1.3, que no sé cuánto es un poco más, son como 65 centímetros. Igual la norma recomienda que sean alternados. 65. Claro, la norma igual recomienda que lo ideal es que estén alternados, que no estén todos juntos porque provoca una zona de falla. Y eso viene especificado en los planos de cálculo, como te digo, cuando es un edificio. Vienen hechos los dibujos, las elevaciones por eje Y y cuando muestran. es en cambio de piso, como mostró delante, que es más chica la ferradura, Aquí también, ahí se mide el largo de empalme en esta zona. La pero ahí enferradura, tienen todo el mismo empalme, po, si se fija ahí. sí, porque este ya no es un empalme, este es un largo de empotramiento. Ah, ya, 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 ya. No El, sigue en la misma estructura. claro, no es la misma barra que continúa, sino que es una barra que queda empotrada dentro del hormigón, pero están Ya, ya, separadas, ya, si te ya. fijas. Los Ya, empalmes profe. siempre se habla cuando hay una barra larga que por alguna razón hay que unirla, ¿ya? Y Ya, como no se puede soldar, o sea, si fuera una estructura metálica, tú le soldáis un pedazo aquí arriba y continuáis la barra, ¿cierto? Aquí no hay que dejarla tras la paz. Y esos son los empalmes. La otra situación que me decías tú de esta, ya no es un empalme, es un empotramiento. Aquí la barra queda empotrada en el hormigón, pero no queda unida a la barra que está de aquí abajo, que no están en la misma ya, línea. Aquí viene la barra principal, viene por aquí afuera, y la otra barra principal cambió de dirección, ya no está en el mismo lugar. Por eso no se pueden empalmar. Pero si hay una barra que continúa, como esta, que continúan varios pisos hacia arriba, en alguna parte hay que empalmarla, porque no se puede colocar una barra de 50 metros de alto. Hay que irla empalmando cada 10 metros, cada 6 metros. Y ahí los planos de estructura indican dónde. Y en caso que no indiquen, se usan estas recomendaciones.
¿Qué recomendaciones hay para empalmes? Que estén en los 2/3 centrales. No que estén aquí cerca de las uniones, porque esas zonas son las que sufren más esfuerzo. Entonces, para evitar fallas, se separan un poquito. Según este diagrama, la altura entre losa y losa, que sería esa H, aquí abajo hay un H secto, que ahí no hay que hacer el empalme, hay que hacerlo de ahí hacia arriba. Y en el H secto de arriba tampoco se hacen los empalmes, no hay que hacer nunca los empalmes en esta zona, porque ahí es fijo que la enferradura puede llegar a abrirse y a romper el hormigón. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones respecto a esto. Debería haber puesto una figura de lo que es el empalme. Bueno, ahí no se, viendo el video no se te va a olvidar de lo que estamos hablando. Sí se entiende en todo caso, porque sale más demarcado dónde están los empalmes. Sí, ¿no? Y después cuando veas el video en la pantalla completa va a ser más clara la imagen. Cuando lo estés viendo en tu computador, que aquí por internet no sé cómo saldrá. En el celular igual se puede hacer zoom, así que yo veo re bien las imágenes. Ah, ya que bueno. Ya, entonces, lo que dice aquí es que cuando por ejemplo, aquí está explicado para que quede escrito. Por ejemplo, dice que se generan empalmes cuando las barras verticales no permiten hacerlas de la altura total del pilar. O sea, si yo tengo un pilar que atraviesa 4 pisos, por ejemplo, no es práctico armar el pilar completo, porque queda muy pesado y no hay que hacerlo piso por piso o cada 2 pisos. En ese caso hay que empalmarlas. Lo ideal es que los empalmes estén en los 2/3 centrales, en este espacio. En los 2/3 centrales, ahí se pueden hacer los empalmes de las barras verticales. En el caso de las estructuras mayores, esos empalmes, ese largo, que es el LE, el largo del empalme, está dado por el cálculo y cumpliendo los mínimos que establecen las normas. Y eso también va a depender de la resistencia del hormigón. O sea, si yo tengo un pilar que es un H20, la norma me va a decir que el empalme tiene que ser un poco más largo que si el hormigón es H25 o H30. Entonces ahí ya entra el calculista a definir ese largo. Pero si hay algún punto en que no está el detalle, uno ocupa lo que dice la norma, que con 50 veces el diámetro más 50 milímetros estoy cumpliendo la norma. Y esto también está, si tú lo quieres consultar o más adelante en algún momento, este texto es súper bueno para tenerlo como bibliografía. Todo esto que estamos viendo ahora está súper detallado, está más enredado, más complejo, sí, porque habla de muchas cosas técnicas que con el tiempo de trabajo uno la empieza a manejar mejor. Entonces este libro es súper bueno para tenerlo de bibliografía. Así que se lo voy a mandar por correo. Entonces esto que está aquí está resumido. Tú con 50 veces el diámetro, agregándole 50 milímetros más, te aseguras de que estás cumpliendo la norma. Y para más detalles, si tú quieres hacer un análisis más finito, ahí tenés que entrar a mirar el manual que está hecho con las normas, que establece una serie de condiciones más, que podría ahorrar fierro ocupando empalmes menores, pero tenés que cumplir todas las indicaciones de la norma. Entonces, en las barras verticales ya vimos que hasta ahora es importante los dobleces que hay en las puntas, identificar los diámetros, los largos y dónde se producen estos empalmes. Y que eso tiene que cumplir como mínimo 50 veces el diámetro
o lo que diga el plano de estructura, si es que hay plano de estructura. Entonces ahora vamos a hablar un poco de los estribos y de las trabas, que es un tema también que muchas veces en las obras no se le da la importancia que tienen los estribos y a estos refuerzos transversales que se colocan en los elementos. Aquí estamos hablando de los pilares nomás, después vamos a ver que estas trabas se usan mucho, las trabas estas, esta cosita de arriba es una traba, esa, se usan mucho en los muros también, en la enferradura de los muros. Y a veces los maestros la colocan así, ellos saben que van 5 trabas por metro cuadrado, por ejemplo, en los muros, o 4, pero no tienen bien clara la importancia que tienen esas trabas para evitar daño en los sismos. Bueno, y este tema se le dio importancia después del terremoto del 2010. ¿No? Antes se hacía de cierta forma por costumbre, que hasta ese momento había soportado bien, y como el sismo del 2010 fue un poco más fuerte que lo normal, fue bastante más fuerte que lo que suponían las normas, empezaron a analizar las fallas, los edificios que fallaron y se rompieron los elementos estructurales y llegaron a descubrir que muchas de esas fallas eran porque no estaban puestas las trabas necesarias. Y con los dobleces, aquí vamos a ver la importancia del doblez de los estribos y de las trabas. ¿Por qué tiene que ser con ese ángulo y con un largo de 75 milímetros, que antes se usaban 50 milímetros nomás? Entonces vamos por partes. Los estribos y las trabas en los pilares tienen una función muy importante desde el punto de vista estructural, que son las que están resumidas en estos 5 puntos, que aumentan la resistencia al corte en vigas, columnas y muros, permiten confinar el hormigón en las zonas comprimidas de las vigas y las columnas, también permite confinar las zonas de los empalmes. Mira, eso no lo habíamos visto aquí. Estas zonas donde se producen los empalmes es súper importante que estén con los estribos que corresponden para reforzar, porque además de que aquí hay 2 fierros que están unidos, que puede ser una falla, tiene que estar confinado por los estribos que hacen que todo se mantenga unido en caso de un sismo. Evitan el pandeo en barra de compresión. O sea, este estribo por su forma evita que las barras verticales que están aquí adentro, en caso que estén sometidas a una compresión muy grande, no se deformen. Los estribos las mantienen unidas y manteniendo su geometría. Y también tienen una función que no es tanto desde el punto de vista estructural, sino que esta que está aquí en la letra E, que permiten mantener la geometría de la enferradura durante el vaciado del hormigón y el vibrado del hormigón. Cuando el hormigón está fresco, los estribos hacen que las barras verticales no se deformen, se mantengan en su posición. Entonces, para que esto funcione de buena manera en caso de un sismo, la norma que hay vigente del 2010 para adelante, que está vigente ahora, estableció los ángulos de doblado de los ganchos. Esta forma del gancho se llama gancho sísmico y tiene que tener un ángulo mínimo, que son los que están indicados aquí en este circulito. Voy a sacar el cursor, apareció un... Entonces en ese circulito establece que el ángulo del doblado es de 135 grados cuando se mide por acá afuera, que es lo mismo que si uno lo mide por dentro de la enferradura, que son 45 grados por dentro. Es el ángulo con que tiene que quedar el gancho. No sirve un estribo que esté doblado a 90 grados, porque en caso de un sismo se puede abrir y las barras verticales se salen de su posición. Y eso hace que se rompa el hormigón que está afuera, por el recubrimiento. Acuérdense que el recubrimiento es chiquitito, son 3 centímetros, 2 centímetros y medio.
Entonces, si la barra que está adentro por producto de un sismo se sale, rompe el hormigón al tiro, lo revienta. Es un sismo fuerte, sí, pero un terremoto fuerte. Entonces, estos dobleces no son al ojo. Para ser así bien práctico y resumido, tiene que tener ese ángulo, 45 grados por dentro, o 135 por fuera, como prefieras medirlo, y el largo de la patita, está escrito aquí, tiene que ser mayor a 75 milímetros, ¿ya? 7 centímetros y medio. O mayor a 6 veces el diámetro del estribo. ¿Por qué? Porque hay veces en que en los edificios que son muy grandes, los estribos pueden llegar a ser de 10 milímetros o de 12 milímetros. Y en ese caso, 12 por 6 es mayor que 75, parece. Entonces ahí se usa la que corresponda, tanto para las trabas como para los estribos. Este es un estribo cerrado. Esto que está acá es un estribo compuesto, el que está aquí a la derecha. Eso quiere decir que también se puede usar este estribo, que se complementa con esta traba que está aquí, que se pone aquí abajo, que también sirve, pero solamente en las zonas en que fue muy difícil meter un estribo cerrado. Y lo otro es el radio de curvatura de esto, ¿cierto? El diámetro del doblado, que ya lo vimos en la clase anterior, que tiene que cumplir una condición que normalmente este diámetro de doblado para las barras hasta 16 milímetros, esto que está aquí que dice diámetro doblado, tiene que ser mayor o igual a 4 veces el diámetro de la barra que estoy doblando. Entonces, lo importante es el radio del doblado, la curvatura, el ángulo del doblado y el largo de la patita, que son esas tres condiciones que están ahí. Las trabas, esa traba, dice aquí arriba que deben tener ambos extremos doblados en un ángulo de 135 grados o mayor. Aquí hay algunos ejemplos que las trabas no solamente se colocan en los pilares, también van en otros tipos de elementos. Pueden estar por dentro del pilar. Aquí se ven en esta foto de aquí arriba unas trabas que están en la parte de arriba de la viga, producto de la gran cantidad de barras que pasan por ahí. Entonces siempre las trabas, el ángulo del doblado, 135 grados o mayor. Aquí dice que se debe preferir el uso de estribos cerrados. Los estribos compuestos, que son estos, ese es un estribo compuesto, está compuesto de un estribo abierto más una traba, eso es un estribo compuesto. Dice acá que se pueden usar solamente en las zonas en que es muy difícil, ojalá que sea casi imposible, colocar un estribo cerrado. ¿Dónde pasa eso? En estas partes. ¿Ya? En esas partes hay veces que cuesta mucho colocar un estribo cerrado, porque se cruzan muchas barras. Entonces, donde no pueda el enfierrador meter un estribo cerrado completo, que esto se va metiendo desde arriba, muchas veces los que quedan adentro de la unión de las vigas no se pueden meter por arriba, porque hay que cruzar toda esta enfierradura, y eso se pueden meter por los lados usando estribos abiertos, solamente en esas partes. Y ahí hay que usar el estribo abierto más la traba, para que quede completamente cerrada la figura. Entonces estos nudos son importantes revisarlos bien para asegurarse que se cumplan todo eso, porque es justo la zona donde más esfuerzo se produce en caso de un terremoto. Y donde es más complicado trabajar porque hay poco espacio y a los enfierradores les cuesta meter ahí los estribos que van dentro de la unión.
Bueno, aquí hay algunos detalles que podrían verse además de lo que estamos conversando. Por ejemplo, aquí lo que pasa completo en la enferradura del pilar, incluyendo los estribos. La enferradura de la viga, si tú te fijas, aquí tiene los estribos de la viga, pero aquí adentro ya no tiene los estribos de la viga. Es probable que el calculista pida aquí meter unas trabas también, para unir la barra de arriba de la viga con las barras de abajo de la viga. No están dibujadas aquí, pero puede que el calculista igual las pida. Aquí ya no se puede meter el estribo normal de la viga, pero es probable que haya que meter alguna traba para sujetar este fierro con ese otro. A pesar de que los fierros de la viga pasan por dentro de la enferradura del pilar, podrían llevar algunas trabitas aquí adentro. Aquí hay un resumen de las recomendaciones del espaciamiento máximo de los estribos. Eso quiere decir la distancia máxima que hay entre un estribo y el otro, para distintas situaciones, para pilares, para muros, para vigas, que son recomendaciones que son como para tenerla en un torpedo mientras uno se la aprende de memoria, que siempre se dan casos de estos en la obra, es bueno visualizarla. Por ejemplo, dice el espaciamiento máximo de los estribos cuando son pilares, bordes de muro o zonas comprimidas de las vigas. El distanciamiento máximo mayor a 16 veces el diámetro de la barra longitudinal y 48 diámetro del estribo. Tengo que revisar ese símbolo, no sé si puede que sea menor. Sí, porque está hablando del distanciamiento máximo. Si el distanciamiento máximo debería ser menor a 16 veces el diámetro de la barra longitudinal. Ya, entonces aquí para motivación, aquí hay una imagen de un artículo que salió alguna vez después del terremoto, que fue la época en que salieron todos los ingenieros estructurales a revisar los edificios que habían fallado para mejorar las normas. Hicieron toda una investigación de los daños, de si estaban bien puestas las enferraduras, y en muchos casos estaban bien puestas de acuerdo a la norma antigua. Y a pesar de eso fallaron, porque la norma antigua hubieron cambios ahora, sobre todo en esta cosa de los ganchos sísmicos. Por ejemplo, en esta foto se ve el daño que se produjo en la punta de un muro, en la cabeza de un muro, y la causa que determinaron los ingenieros es que había sido una malla insuficiente y sin las trabas indicadas por el calculista. O sea, en el caso de este edificio, que esta falla, el hormigón se reventó, ¿no? O sea, uno no se imagina que en un terremoto pueda pasar eso, que es tanto el esfuerzo que soporta el elemento de hormigón armado, que las barras de acero verticales tienden a separarse. Y en este lugar lo que falló fue que no tenía las trabas que indicaba el cálculo. O sea, el plano de este edificio indicaba que aquí habían unas trabas. Y como no estaban las trabas, el acero se deformó y reventó el hormigón y abrió las patas del muro. Estas fierros que se ven aquí abiertos son las mallas horizontales del muro, que deberían estar unidas entre sí y con una traba. Como no le Se ve pusieron que la estaban traba, abrazando nomás. claro, estaban abrazadas como los remates normales de los muros. Pero el calculista había puesto una traba aquí, y esa no se puso. Vino el terremoto, las barras se fueron para afuera y reventaron el hormigón. Las barras verticales se fueron para afuera, se pandearon. Ese pandeo tienden a curvarse hacia afuera. Se curvan para afuera porque por fuera tiene el puro recubrimiento el hormigón. Entonces, ¿qué impide que esto se rompa así? En este caso eran las trabas, que era algo parecido a eso, tan chiquitito como eso, que no se puso.
Aquí está el ejemplo de lo que veíamos en delante, que por ejemplo, en el caso de esta columna, no necesita las trabas cuando estas separaciones son menores a 15 a 150 milímetros. Y para una viga, para una columna con una mayor cantidad de barras y una mayor dimensión, es necesario colocar otro estribo que puede tener forma de rombo, veíamos en delante. ¿Por qué? Porque estas barras que están acá, las barras verticales del pilar, en algún momento pueden estar sometidas a tanta compresión, producto de un sismo, que van a tratar de curvarse. Estos estribos impiden que se curven cuando son columnas. En el caso de esta foto, este es un muro, la cabeza de un muro. Vamos a ver también que la norma nueva, cuando veamos la parte de los muros, que va a ser la clase que viene, incorporó en las cabezas de los muros armarlos como un pilar, con un estribo aquí, o con un estribo y una traba, en cada una de las mallas, para evitar esta falla, que descubrieron que era típica en los edificios. Y lo otro que lo otro importante, bueno, estos son como recortes de otro artículo, no es como para que lo lean así como por complementar nomás. Profe, una consulta. Sí, La próxima semana no son las pruebas. sí, pero la vamos a correr una semana, Ya, profe. porque me falta un poco de los muros, que no lo alcanzamos a ver hoy día, y la otra sería la primera prueba, o el primer trabajo, si le puede dar un trabajo primero. La primera prueba. Claro, pero no va a ser prueba, va a ser un trabajo. Ya, profe. ¿De lo mismo que está explicando ahora? Sí, Ya. o de una aplicación de lo que estoy explicando ahora. Les puedo dar alguna pregunta de aplicación, cómo lo haría usted para armar un pilar de tal forma. Y ahí tendrían que hacer un monito, Ya, aplicando profe. esta materia. Tengo que pensarlo, no lo he diseñado. Ahora, qué cosa importante que lo que evita que las barras se abran en caso de un terremoto es estos dobleces que tienen los estribos y las trabas, que lo otro que se descubrió es que no funcionan o no funcionaron cuando se hacen en 90 grados, que muchas veces se hacía así con la norma antigua. Estos dobleces tienen que ser en 135. Aquí está la otra imagen. Este doblez está en 90 grados. Ese doblez está malo de acuerdo a las normas actuales, las que están vigentes. Si tú doblas el estribo con esa forma, corre el riesgo que se abran en caso de un sismo. ¿Por qué? Porque este elemento está tan comprimido que tiende a curvarse lateralmente, tiende como a cortarse y a hincharse al medio, a pesar de que es un elemento rígido de hormigón. Entonces eso se traduce en estas flechitas. Eso es lo que le pasa al interior del pilar en caso de un terremoto, cuando es una columna que tiene mucha carga, ¿cierto? Como un edificio. Es tanto el esfuerzo que hace que se producen aquí dentro de la enferradura empujes hacia afuera. Y cuando estos dobleces eran en 90 grados, lo que pasaba era que se abrían. Y eso hacía que el hormigón se rompiera saliendo estas barras hacia afuera. Y eso podía llegar a colapsar la estructura. Entonces, eso que les dije ahí es lo que dice aquí escrito un poco más ordenado. Las cargas provocan una expansión lateral, un hinchamiento en el fondo, del concreto del núcleo. El núcleo es la parte del elemento de hormigón armado que está aquí adentro de la enferradura. Ese es el núcleo del hormigón, que es como la parte que soporta las compresiones, porque el hormigón resiste bien a la compresión. Pero a medida que se comprime, tiende a empujar la enferradura hacia afuera. Y eso, dice, ese hinchamiento es el que debería ser contenido por los estribos cuando están bien anclados. De lo contrario, se abrirán
tal como se muestra en la figura 4. Esta es la figura 4. Por eso tiene una cruz aquí, que eso no hay que hacerlo. Doblez de patas de estribo en 90 grados no se pueden hacer ahora. Y tienen que tener 75 centímetros 75 milímetros de largo. Aquí hay otras fallas del mismo reportaje que hicieron unos ingenieros en Santiago, una investigación de distintas fallas. Por ejemplo, aquí hay una foto de un edificio Sol Oriente, no sé qué edificio será ese, en que las armaduras del muro se abrieron en una parte en que el muro era discontinuo. Son fallas que hacen explotar el hormigón y la enferradura se sale de su lugar. Aquí hay otra falla que se produjo porque habían unas armaduras con gancho sísmico que no soportaron la presión. Según la norma antigua, estos ganchos sísmicos no eran en 135 grados, en la norma antigua eran 90 grados, teniendo el largo que tiene aquí. O sea, lo que quiere decir esta foto es que según la norma antigua, esto estaba bien construido. Pero el terremoto fue tan fuerte que hizo que se abrieran. Y ahí se dieron cuenta que si lo doblaban más cerrado que 90 grados, esto no se iba a abrir. Y eso lo incorporaron en la norma nueva. Aquí también una falla por cierre en 90 grados en los ganchos, en estos ganchos. Y aquí fue peor, aquí sí que, mira, y la enferradura que tenía dentro era un diámetro más o menos grande, ¿eh? Si los estribos estos son de 8 milímetros, estas barras son como de 20 milímetros. Y tiene hartas barras el pilar, pero fue tan fuerte la carga que la reventó. Ahora, este hinchamiento también provoca un descenso. Es probable que este pilar, lo que esté arriba, haya bajado un par de centímetros, producto de que esto al reventarse hacia los lados, tiene que haber bajado lo que estaba arriba, o sea, un daño estructural más o menos grande. No solamente el pilar, sino que la estructura que está arriba también. Y aquí hay unos resúmenes que les sirven de guía, que son tablas que están extraídas de las normas, que indican los diámetros mínimos de doblado, la geometría del gancho, para distintas situaciones. Por ejemplo, para los ganchos de 90 grados, que son estos, que igual se usan, pero no en los estribos. ¿Dónde se usan estos? Por ejemplo, en las patitas que hay abajo de los fierros. Y hay otros tipos de ganchos que son en esta dirección. Y aquí están los diámetros y los largos de la patita para cumplir con las normas. El de los estribos corresponde a esto, gancho de 135 grados. Cuando hay un gancho a 135 grados, aquí están de acuerdo al diámetro de la barra, de 6 a 8, de 10 a 16, de 18 a 25, el diámetro interior del doblado, que es el diámetro de ese circulito que se hace ahí, y la extensión de la patita. Entonces, eso que uno cuando arma un pilar lo ve tan sencillo, porque en el fondo cuando un pilar chico es sencillo armarlo, colocarlo en su lugar y colocarle el hormigón, no es tan complicado. Y cumplir con las normas tampoco es tan complicado porque basta con revisar la distancia entre los estribos, el doblez de los ganchos sísmicos, el largo de los ganchos, y después que el pilar está armado afuera en un banco, uno lo coloca aquí vertical, lo aploma, lo pone en los ejes que están aquí abajo, marcados en la fundación, y se coloca el hormigón. Entonces, si yo no hago esa revisión, una vez que está puesto el hormigón, nunca se supo lo que hubo ahí. Y como también los inspectores de obra no pueden estar viendo todos los elementos, hay cosas que uno tiene que hacer por autocontrol.
Uno mismo tiene que revisarse como constructora y ver que los maestros estén haciendo todo de acuerdo al plano de cálculo. Y hasta ahí llegué hasta ahí llega la clase de hoy respecto a la materia. Ya, profe.